se enfrenta muchos desafíos. El gobierno de Daniel Noboa ha implementado un plan de reactivación económica que incluye medidas como bonos sociales, créditos productivos, apoyo al sector agrícola con el objetivo de fortalecer la economía y beneficiar a los sectores más vulnerables. No se ha dado mayores detalles sobre cómo se lo va a financiar, pues el país sigue lidiando con problemas estructurales grandes en la economía, en la seguridad, en la crisis energética y en la dependencia del sector petrolero. El crecimiento económico proyectado para 2025 es modesto, con estimaciones que oscilan entre 0,3 y 0,9%, según diferentes fuentes. Además, la inflación y las restricciones de liquidez han sido puntos críticos, junto con la necesidad de diversificar la economía y atraer inversión extranjera. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:44. Saludamos al economista Alejandro Arriaza. Él es analista económico y economista para América Latina de Barclays, Banco de Inversión. Quisiéramos, economista Arriaza, conocer su visión, su mirada sobre cómo se encuentra Ecuador. Ponemos en pantalla para compartir con usted y nuestros oyentes el riesgo país que registró Ecuador la semana pasada, 1.561 puntos. Antes de la primera vuelta electoral rondábamos los 900 puntos. ¿Cómo ve usted la situación? Sí, buenos días, Gustavo. Un placer acompañarte en tu programa y compartir nuestra visión con tu audiencia, ¿no? Ese aumento en la percepción de riesgo que tú señalas refleja principalmente riesgo político, pues, ¿no? Y la incertidumbre alrededor de lo que es la segunda vuelta presidencial prevista para el mes que viene, pues, ¿no? En cuanto a los términos económicos, lo que hemos visto hasta ahora, bueno, es un país que el año pasado recibió un fuerte choque producto de lo que fue la crisis eléctrica, que como tú sabes, o sea, llevó al país a implementar fuertes medidas de racionamiento, incluso por 14, 15 horas al día, que desafortunadamente empujaron a la economía a una recesión, pues, ¿no? Ciertamente eso un punto complejo. Ahora, viendo de cara, quiere eso también pudiese convertirse en una oportunidad, en el sentido de que o sea, la crisis que se vivió el año pasado tiene, si bien es cierto, un componente estructural, como tú mencionabas, producto de factores como pudiese ser la dependencia del país, no solamente a commodities, sino también a lo que en este caso fue un sistema hidroeléctrico que depende de las lluvias, y que en un contexto en el que el país sufrió la peor sequía en 60 años, se vio severamente afectado, pues, ¿no? Aunque existe incertidumbre sobre lo que vaya a ser la situación a lo largo de este año, asumiendo que una sequía de la magnitud que se vivió el año pasado es poco probable que se repite este año, se repita, eso debería ofrecer la oportunidad de tener al menos una especie de rebote estadístico este año, pues, ¿no? Como fue lo que se vivió durante o después de la pandemia en el año 2020 Claro, y 2021. se había anticipado que habría un rebote en este primer trimestre que está ya terminando de transcurrir, pero no sé en qué medida ha afectado el hecho de que nos encontramos en plena campaña electoral, oficial o no oficial, pero estamos en campaña con toda la incertidumbre que esto genera y ha generado. Pasamos un proceso electoral y los problemas fundamentales del país, sobre todo de la violencia, no se ha solucionado. De alguna manera se ha evidenciado ese esperado rebote. Bueno, todavía no tenemos data conclusiva para saber si efectivamente ese rebote se ha dado o no, pues, ¿no? O sea, probablemente tendremos que esperar unos meses más porque, o sea, normalmente el Banco Central publica esa data con un rezago importante. Probablemente trimestre contra trimestre, o sea, si comparamos el primer trimestre de este año contra el último trimestre del año pasado, haya algo de mejora en el sentido de Ahí la, que, o sea,
una vez que o sea, se solventa un poco el tema eléctrico, se tiende a normalizar un poco la movilidad de la gente y, como te decía, comparado con, por ejemplo, lo que fue la experiencia durante la pandemia, tienes algo de recuperación contra el trimestre anterior. Ahora, probablemente si lo comparas contra lo que fue el primer trimestre del año pasado, todavía nos encontremos en un terreno negativo. Lamentablemente hasta el momento no tenemos datos de cómo cerró Ecuador el 2024, datos desde el Banco Central, que no ha cerrado sus balances ni ha dado definiciones sobre el cuarto trimestre. Pero hay cifras en economía que ustedes lo manejan muy bien. ¿Cuál es su apreciación sobre el crecimiento económico que tuvo Ecuador en el 2024? Bueno, o sea, de los datos preliminares que tenemos está, por ejemplo, lo que es la recaudación tributaria, pues, y en ese aspecto, o sea, sí efectivamente hubo una mejora importante a lo largo del año pasado, pues, ¿no? Que yo creo que evidencia dos cosas, pues, ¿no? Uno, las medidas que el gobierno tomó desde principios del año pasado para solventar algunos de los problemas de liquidez que afrontaba, incluyendo lo que fue el aumento del IVA, la amnistía tributaria y otras medidas que se tomaron desde el punto de vista de ingresos. Y además de eso, pareciera preliminarmente hacer pensar que el gobierno logró contener de alguna manera el impacto de la crisis eléctrica, pues, ¿no? Que aunque fue negativo, tal vez no fue tan negativo como se esperaba, pues, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que esperar a ver la data definitiva. Desde el punto de vista fiscal, que tal vez es el foco del análisis que nosotros hacemos, allí creo que ha habido una mejora importante. El déficit del gobierno se ha reducido de manera importante con respecto a lo que era la situación en 2023. El país ha avanzado en un proceso de consolidación que logra balancear un poco mejor sus cuentas, reducir sus necesidades de financiamiento y ponerse en un camino que pueda ser más sostenible, pues, ¿no? Pero en cuanto Obviamente a un crecimiento, a una cifra, a un índice de crecimiento del PIB, no hay información suficiente como para darla. Aún no tenemos data de eso. Como tú decías, la incertidumbre electoral probablemente limita la posibilidad de recuperación a corto plazo. A mediano plazo, el país sigue teniendo un gran potencial en sectores estratégicos que, si se aclara un poco el panorama político, pudiesen activarse y llevar a un crecimiento más fuerte en la segunda mitad del año y el año 2026. Ahora, si bien el gobierno de Daniel Noboa tomó esas medidas que de alguna manera le dieron una mejor salud a la economía fiscal, buena parte de esos ingresos tributarios fueron contribuciones especiales, únicas, que no se repetirán en el 2025. ¿Qué connotaciones trae esto? Bueno, eso no es exactamente el caso. Pues, o sea, la mayor parte de los ingresos que se recaudaron el año pasado o que se espera que se recauden a lo largo de los próximos meses vienen principalmente del aumento del IVA, pues, ¿no? Que, como tú sabes, el año pasado no se implementó durante todo el año, pues fue una medida que se comenzó a implementar a partir del mes de abril, mayo del año pasado, con lo cual la expectativa sería que este año genere aún más recursos que lo que generó el año pasado. Aunado a eso está el impacto de lo que fue la crisis eléctrica, que más o menos, o sea, también tuvo algún costo en la recaudación, pues, ¿no? Si consideramos esos dos factores, buena parte de lo que pudiese ser las medidas temporales pudiesen ser compensadas justamente con que este año vas a tener la posibilidad de hacer una recaudación del IVA durante 12 meses en lugar de solamente 8, pues, ¿no? Y, bueno, si existe una posible necesidad de hacer una nueva reforma tributaria que compense por alguna de los que fueron medidas transitorias, pero en principio es algo relativamente pequeño, que está destinado principalmente a lo que son mejoras en la eficiencia del sistema tributario. ¿Cuál es su impresión sobre el tema del campo Sacha,
que no es un tema nuevo. Varios gobiernos lo han tenido en la mira, incluso se lo etiqueta aquí como la joya de la corona, pues es el campo de petróleo más productivo de Ecuador. Se hizo un nuevo intento por parte del gobierno de Noboa, lo hizo. Esto ha sido criticado Noboa por el mal momento que escogió, justamente en el marco ya de un tiempo previo a la segunda vuelta electoral, y finalmente aparentemente lo archivó, aunque hemos conocido el día de hoy que oficialmente aún no ha informado a la compañía que estaba interesada en esta delegación del Campo Sacha. Pero en todo caso, si es que usted lo ha seguido, ¿cómo vio este tema que pretendía, entre otras cosas, hacer que el país, el Estado, reciba una especie de prima de unos 1.500 millones de dólares? Uh-huh. Sí, bueno, a pesar de las mejoras que discutíamos anteriormente en términos de la situación de las cuentas del gobierno, la realidad es que el país sigue estando en una situación bastante comprometida, ¿no? Con limitadas opciones de financiamiento, pues, ¿no? O sea, domésticamente el sistema bancario tiene poco espacio, igual la seguridad social tiene poco espacio para financiar el gobierno. El financiamiento que está previsto a través de los multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el BID, la CAF, es importante, pero también es limitado. Y el apoyo que se puede conseguir de China en los últimos años también ha sido bastante poco, ¿no? En ese contexto, el gobierno creo que se ve forzado a considerar opciones como es el caso del campo Sacha, pues, ¿no? Esencialmente, lo que está allí es la búsqueda de monetizar activos que le pueden generar liquidez al gobierno para cubrir lo que son sus necesidades de financiamiento, pues, ¿no? Finalmente entiendo que el presidente, por diferentes razones, decidió, al menos por ahora, no seguir adelante con esa transacción. Eso de alguna manera va a forzar que una vez se pase el hito electoral, probablemente se consideren otras alternativas, porque aún así, aún con las fuentes de financiamiento que tiene actualmente el gobierno, todavía existen brechas que tiene que buscar alguna manera de cubrir. Aquí en Ecuador no se ha podido acceder a los documentos previos a la firma de este contrato. No se conoce con exactitud cuál era el compromiso de los concesionarios o de los delegados y cuál el del gobierno, así como tampoco los beneficios quedaron claros. Más bien se barajaron una serie de cifras por parte de los propios portavoces gubernamentales que llevaron a una tremenda confusión. ¿Tiene usted claridad? ¿Ha tenido algún acceso a algún documento que determine cómo se estaba manejando este tema del campo Sacha? Pues evidentemente un ingreso de 1.500 millones de dólares es muy importante para Ecuador, pero estaba de por medio qué es lo que iba a pasar más adelante en esos 20 años de concesión. Bueno, entiendo que la legislación ecuatoriana le permite al presidente hacer adjudicaciones directas de campos en el sector petrolero, como es el caso de Sacha, siempre y cuando eso se haga con otra empresa pública de otro país, pues, ¿no? O que al menos esa empresa pública sea la accionista mayoritaria de la contraparte, pues, ¿no? Lo cual entiendo que era el caso del consorcio que estaba interesado en Sacha, donde sí, estaba la Sinopec, la empresa china. Exactamente. Exactamente, ¿no? Entonces, o sea, entiendo que ese es el marco legal bajo el cual se pensó avanzar la transacción. En ese caso, o sea, es una transacción completamente privada, o sea, no tiene por qué ser público los documentos, y, o sea, si hay algo que revisar, bueno, corresponde a las autoridades hacerlo. El tema de los sectores estratégicos aquí en Ecuador siempre es bastante delicado, más allá de estas regulaciones que sí, efectivamente son constitucionales. En todo caso,
Habrá que ver qué es lo que sucede a futuro con este tema del campo Sacha. Quisiera preguntarle también sobre algo que usted mencionó, el tema de la seguridad social en Ecuador. Muy preocupante, pues el propio gobierno, a través del delegado que tiene en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que preside ese directorio, ha reconocido la configuración de la deuda que mantiene el Estado con el Instituto de Seguridad, deuda conformada por una parte por la compra de papeles de bonos del Estado por parte del IES y por otra por las propias obligaciones que genera esa gran burocracia que es parte del gobierno con sus aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como una obligación de carácter constitucional que tiene el gobierno de financiar el 40% del sistema de pensiones en Ecuador. En todo caso, se configuró una cifra de 24.000 millones de dólares que debe el Estado ecuatoriano a la seguridad social, y de acuerdo con la situación bastante mala que tiene Ecuador en su economía, el poco acceso a créditos, y no se vislumbra un cambio en la matriz productiva, por ejemplo, que permita ver con más optimismo el futuro, nos da la idea de que estamos hablando ya de una deuda impagable por parte del gobierno para el IES, tema que lleva a una preocupación bastante grande sobre el futuro de la seguridad social en Ecuador. ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? Sí, bien, es un tema sobre el que se han hecho múltiples estudios y ciertamente muchos de ellos destacan los problemas serios de sostenibilidad que tiene la seguridad social y la necesidad de implementar algún tipo de reforma, pues, ¿no? Que eso incluye temas que no son solamente específicos al Ecuador, sino que se están viviendo en múltiples países en el mundo, como lo que es el envejecimiento de la población, que de alguna manera aumenta o contribuye a aumentar la carga sobre estos sistemas pensionales, y en muchos casos requiere inclusive que se revisen las edades de retiro o la proporción de ahorro que tanto empleadores como empleados dedican a estos fondos para acumular allí recursos que sean suficientes como para cubrir las pensiones una vez que las personas se retiran, pues, ¿no? A corto plazo, o sea, no pareciera haber una solución clara a este tema. Allí tal vez la oportunidad estaría en la nueva Asamblea Nacional, que algunas de las, o sea, cualquiera de las dos opciones que se termine imponiendo en la elección del 13 de abril, logre presentar algún tipo de proyecto para atender justamente esta situación de una forma más estructural y buscar cambios en algunos de los parámetros que regulan el sistema y buscar que se haga sostenible en el largo plazo. Desde la visión que tiene Barclays, la empresa a la cual usted se pertenece, y que posiblemente es también representativa de cómo se ve en general desde afuera a nuestro país, ¿qué nos puede decir usted sobre los componentes de esa incertidumbre, esa percepción de incertidumbre que ha subido, entre otras cosas, el riesgo país? ¿Qué atributos y qué defectos o amenazas presentan las dos opciones presidenciales a Ecuador para que se genere este nerviosismo o esta incertidumbre para quienes nos ven desde afuera? Sí, bueno, allí creo que la volatilidad que hemos visto en el riesgo país, de alguna manera refleja lo que es la fragilidad institucional del país, pues, ¿no? Y la incertidumbre que genera que algún tipo de cambio en la administración lleve a cambios bruscos en lo que sería la conducción de la política económica, pues, ¿no? Además de eso, existen precedentes, como lo que fue el caso del default en el que cayó, la cesación de pago en la que cayó el país en 2008, cuando el entonces presidente Correa se encontraba en ejercicio, que genera algunos problemas de confianza entre la comunidad de inversionistas y algo de ansiedad de lo que
pudiese representar algún tipo de cambio en la conducción del gobierno, pues, ¿no? Hasta ahora el mercado en general ve la elección como un evento binario, si se quiere, donde por un lado, bueno, si el presidente Noboa efectivamente lograse reelegirse, la expectativa es una continuidad de lo que ha sido el proceso de avance en reformas y consolidación fiscal que se ha dado a lo largo del último año en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional, mientras que en el caso que la señora González llegase a ganar la presidencia, el panorama, al menos desde la perspectiva del mercado, luce un poco más incierto, pues, ¿no? En el sentido de que, aunque ellos expresan voluntad de continuar honrando los compromisos que tiene el país y seguir dentro del marco del fondo, del acuerdo con el fondo, por otro lado, existe una serie de propuestas que generan cierta inconsistencia con lo que eran objetivos primordiales. Pues, ¿no? En particular, se plantea una revisión de lo que sería el proceso de consolidación fiscal, se habla de la posibilidad de usar parte de las reservas internacionales, incluso la posibilidad de deshacer medidas como fue el aumento del IVA que se tomó el año pasado y que ha ayudado a la mejora de las cuentas fiscales, pues, ¿no? Entonces, en esas condiciones no queda claro si efectivamente el país contará con los recursos o no para honrar con sus compromisos y mantenerse dentro del acuerdo con el fondo, o al menos forzaría a algún tipo de renegociación de esos acuerdos que explican la incertidumbre y ansiedad que existe en los mercados. Es decir, que resumiendo, y con esto terminamos, Alejandro, el uso de las reservas internacionales, que pueda hacerlo uno u otro gobierno, si es que gana las elecciones, el honrar o no deuda externa o cómo manejar este tema, las propuestas económicas populistas, son los temas fundamentales que se observan desde afuera y que han generado esta volatilidad, como usted lo señala, en el riesgo país. Y sumemos allí un tema más, pero que posiblemente es bastante común a las dos alternativas de gobierno, el tema de la seguridad. Con su comentario final concluimos. Sí, efectivamente, todo eso son parte de las incertidumbres que existen en los mercados y creo que en la economía en general en el país. Y bueno, la expectativa es que tal vez el 13 de abril sirva como un evento que al menos logre disipar cuál es el panorama, y sea quien sea el que resulte electo, estará en la necesidad de mandar señales muy claras de cuáles son sus planes y perspectivas en términos económicos a corto y mediano plazo. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Declaraciones del economista Alejandro Arriaza. Él es analista económico para América Latina de Barclays. Son las 9:06 minutos.